quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el Día de los Derechos Humanos. La materia que vamos a ver juntos es Historia Argentina. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. ¿Qué es esto? Pusieron una bomba en la AMIA. Este país se va a la mierda. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Sí. ¡Mamadera! Fílmame esto, Néstor. Señores jueces, nunca más. Un nuevo episodio en relación a los 40 años del regreso a la democracia. Y en esta oportunidad estamos con Carlos Alberto Ferraro. Él es el presidente de Signis para Latinoamérica y el Caribe. Es también crítico de cine, cursó cinematografía en la Escuela Superior de Bellas Artes, es profesor de filosofía y tiene una larga trayectoria en lo que es cine y educación. Por eso lo hemos convocado. Tía, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. 322, 323. Y otra vez me cago en la reputa que lo parió. Gracias Juan, gracias Rodolfo. Bueno, me presentaban como profesor de filosofía, lo soy. Como también soy profesor de ciencia de la educación, productor audiovisual también. Pero es muy importante siempre en un acto comunicativo saber desde dónde se habla, ¿no? Yo suelo definirme como educomunicador. El educomunicador, basado un poco en las teorías de Paulo Freire, apunta a entender que en la comunicación hay un hecho comunicativo. Yo pertenezco a una organización que en el año 1927, tomen nota de esta fecha, un grupo de personas advirtieron que con el cine se podía de alguna manera pensar, se podía reflexionar, se podría formar una persona, teniendo en cuenta que el cine de alguna manera, y estoy hablando ahora del cine ficcional, del cine argumental, del cine industrial, incluso estoy hablando, acompañan los procesos sociales y culturales de los tiempos. Si bien el cine no tiene más de 130 años, nosotros podemos ver a través de distintos géneros, no solamente el dramático o el histórico o el biográfico, que a veces pareciera ser los que más se acercan a los hechos en los distintos escenarios donde se desenvuelve la historia humana, sino que también puede ser a través de la comedia, a través de la ficción, de la ciencia ficción me estoy refiriendo. Entonces, lo primero que tendríamos que entender que el cine es una producción cultural desde una aproximación crítica, con un intento de fidelidad en su representación, y ahora sí les digo que como educomunicador, que es un poco el rol que yo tengo dentro de la organización, es entender el cine específicamente, es un medio que sirve para concientizar. No importa tanto la película, sino qué es lo que hacemos con la película. Porque al cine se puede acceder de distintas miradas, de distintas vertientes. En general sabemos que es algo atractivo porque es una narrativa que está vinculada con el entretenimiento. Y a la gente le gusta entretenerse. Y le gusta entretenerse porque el cine lo que hace es contar historias. Y a la gente le gusta escuchar historias. Pero cuidado, es decir, toda manifestación artística también es ideológica. Entonces, lo interesante es hacer un ejercicio de lectura
con ese texto, vamos a llamarlo así, que es el cine, pero siempre colectivamente, porque además el cine es un medio social y la idea es ver cómo impacta ese mensaje en aquellos que participan del goce de la obra. Esto significa la comunicación para nosotros. El cine para mí es algo que me educó. Yo tengo que decir que en mi vida personal el cine me educó, me dio mucho. Generó mucho sentido en la mirada del mundo, porque ver una película, lo mismo que acceder a un libro de literatura, es abrir una ventana a una universalidad que muchas veces está lejos de nuestra propia realidad. Bien. Mencionaste las trayectorias personales. También está bueno recuperar esas historias de ciudadanos, de compromisos, de militancia, para compartir también, especialmente con los y las estudiantes de la universidad y todos los que estén escuchando, cómo fueron esa nueva etapa del país. En aquel momento las dos fuerzas más importantes se reavivan a partir del 82, es el peronismo y el radicalismo. En las campañas había una polarización, a veces la gente piensa que la polarización es una cosa novedosa, la polarización existió siempre. Entonces también había una promesa, y acá sí entramos en un hecho histórico, de hacer un juicio a las juntas militares. Entonces, la gente necesitaba respirar democracia. A mí a veces me agarra la piel de gallina escuchar las diatribas libertarias que se reeditan ahora con respecto a eliminar, a quemar, a destruir. Y esto es lo que creo que lo que ustedes están haciendo es importante, porque los esfuerzos de conocer a la historia tienen que ir para ese lado. Es el máximo sentido que tiene, ¿no? Conocer a la historia para que ciertos hechos, casi recientes diría yo, no se vuelvan a reeditar. Yo viví la democracia realmente como una bocanada de aire, fue excitante. Yo recuerdo muy bien ese 10 de diciembre del 83, la Plaza de Mayo llena, pero esta vez el balcón era el Cabildo, en donde estaba, digamos, Alfonsín. Estaba bueno el uso ese simbólico de que no fuera la Casa Rosada, sino el Cabildo, ¿no? Como el pueblo cabildeando y buscando algo nuevo. Bueno, esa es un poco la vivencia particular, de que cuando uno toma distancia, siente que pasó por una época muy oscura, en donde siempre queda temor de que eso se pueda volver a reeditar. A mí me agarró un periodo en la historia argentina en donde tenía una edad muy consciente de todo lo que estaba pasando, porque uno participó de procesos de larga data, diría yo, y que no arrancaron en el 76. La Argentina vivió una década del 70 extremadamente violenta, en donde ahí había una distorsión también de la vida democrática. ¿Esto es qué significa? Que en diciembre del 83 no es que se recupera lo que fue el 23 de marzo del 76, para llamar el día anterior. No voy a meterme en las causas porque hay grupos de jóvenes que lucharon por causas que entendían que justamente estaban robando lo que podríamos llamar una democracia. Pero lo cierto es que el Estado es el que se equivocó, por decirlo de alguna manera. La palabra equivocarse suena muy suave al lado de lo que hay detrás de ese proceso. Pero me interesa señalar, en ese proceso llamado de reorganización nacional, se torturó, hubo desaparecidos, hubo robos, abusos, de todo tipo. Bueno, si uno quisiera agarrar una suerte de manual de lo que pasó durante esa época, con agarrar el texto de Nunca Más, uno se da cuenta de testimonios muy concretos, y voy a esto porque muchos de esos testimonios terminaron de alguna manera inspirando a un cine que se empezó a elaborar después del 83. Ahora, claramente hay como una especie de cine que vuelve a estimular lo reflexivo, pero como que todavía no cierra esa etapa que fue la dictadura, con muchas películas que fueron simbólicas en los 80, pero que tenían todavía esa temática de lo policial, de la cuestión represiva, ¿no? Bueno, que todavía tienen. En retirada. Por ejemplo, sí. Los últimos días de la víctima, esa película que todavía Aristarán. Se ve, ¿no? Bueno, paradójicamente empezó a salir el cine en los últimos meses, con la película 1985, que, vamos a decirlo así, para las generaciones jóvenes es una cosa bastante extraña, porque es como ver en un cine de consumo de plataforma, como puede ser Netflix o de sala cinematográfica,
lo que podríamos llamar el primer gesto importante, incidente de la democracia en el gobierno, digamos, de Alfonsín, que paradójicamente está bastante desdibujada la figura, digamos, de Alfonsín en esa película. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. Acá se trata de lo que el país necesita. La primer película que de alguna manera masiva, muy vista y obviamente revista por la premiación del Oscar, no es otra cosa que La Historia Oficial. Y fíjense, y es del 85, la que está dirigida por Luis Puente. ¿Y vos, Roberto? ¿También estabas allí cuando nació tu hija? No. Que vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija. ¿Qué carajo me estás preguntando? Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad, mucha gente que no lo pueda creer aunque lo tenga delante, ¿no? Usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Por razones obvias de falta de libertad de expresión, no hay un cine que prepara la democracia, que produce para que la gente empiece a ver desde la oscuridad una salida. Tal vez hubo algo en las revistas de humor, es decir, en la gráfica por ahí hay algo con la ironía, ¿no? Pero en el cine, que es una producción muchísimo más comprometida, más abierta, más masiva, más espectacular, bueno, eso no aparece hasta que la democracia está instalada. Y un ícono que mucha gente recordará, tiene un lenguaje, digamos, muy apetecible, si se quiere, la película, para lo que es un consumo de carácter espectacular. Bueno, La Historia Oficial, que además lleva al mundo, por el hecho de haber sido premiada en Hollywood, pone en escenario el proceso democrático que estaba viviendo en Argentina. Pero también hay un cine también de consumo masivo, digamos, mostrando cosas mucho más oscuras y directas, como puede ser La Noche de los Lápices. Una película del año 86, dirigida por Héctor Olivera. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. Nunca más los van a volver a ver. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Una película que también se da este proceso en El Espectador, ¿no? Ustedes piensen, y esto me hace acordar un poco al tema de la pandemia, que después de vivir procesos oscuros, insoportables, también hay un proceso de negación. Es decir, nadie quiere sumergirse en algo que costó salir. Ahora, las películas que se producen en el 80 y pico agarran por ahí una generación que no vivió tan intensamente, sobre todo los más jóvenes, porque todavía eran chicos, pero ya en el 86, ya un adolescente, un joven, comienza a sentir una cierta empatía por lo que vivieron jóvenes que tendrían la edad del chico que está viendo la película para luchar por una causa y las consecuencias que eso trajo. Comisario, mi hija está viva. Hay películas de relieve, de mayor consumo, y otras que también de alguna manera mostraban otro tipo de historias, por ahí impersonales, pero que también hay que tenerla en cuenta como una producción que apuntaba al tema que ustedes me preguntaron. La otra gran película, que no está referida exactamente a la desaparición, a la tortura y todo, de la década del 80, es la famosa película Plata Dulce. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. No, el grupo Arteche le ofrece que se haga cargo de la gerencia de promoción y relaciones públicas de la financiera Norwest.
de General Pacheco. Cash, ¿me entendés? Haz efectivo y ponelo a trabajar. Y convencete de una vez, en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. Bueno, a ver, ¿qué dice el diario? Que van a mandar inspectores de esos al Banco Central y nada más. Pero es que si lo mandan es porque algo anda mal. Yo quiero que me devuelvan mi plata. ¡Basura! Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Esa película es imprescindible para ver, especialmente en estos tiempos. Obvio. Bueno, ahí el tema de la corrupción política y económica de la Argentina y de alguna manera el ciudadano que busca la ventaja, a veces bajo, no me gusta nunca decir esto, pero bajo esa llamada picardía criolla y cosas por el estilo, que no suman a una ciudadanía responsable ni consciente o que tiene como único objetivo sobrevivir desde la visión de la clase media, ¿no? Bueno, Plata Dulce evidentemente es una obra, si se quiere, sarcástica o irónica, para decirlo de alguna manera, es de imprescindible visión. Eso es clase media, pero en Pizza Birra Faso, de Bruno Stagnaro, bueno, ahí hay una coproducción con Adrián Caetano. Esta es del 98. Arrancá. Suma los vidrios y bajate la traba, vos, flaco. Meté la mano entre las piernas y bajá la cabeza. No mires acostado. Pero lo que sí muestra ya son grupos de jóvenes en un ambiente que nosotros hoy llamaríamos un ambiente de suburbio, un ambiente más marginal, un ambiente con menos posibilidades de lo que puede ser la clase media, en donde muestra la realidad social y política de esa época. O sea, en otro escenario, ya no de la clase media. Quiero que me prometas que si este trabajo no funciona, vas a buscar algún otro, pero no vas a robar más. Compadre, tipo grande que se van a andar peleando, loco, somos todos argentinos. ¡Acá cachorro, hijo de puta! ¡Acá cachorro! ¡Acá! ¿Vos cumpliste tu promesa? Después hay una película que también está representada por Federico Lupi y Norma Leandro, es de Eduardo Miñona, que se llama Sol de Otoño, ¿no? Hace 5 años que le hago creer que salgo, que tengo relaciones con un hombre de la colectividad. Pulcro, culto, de moral intachable, como dice el aviso. ¿Qué pasa? Póngase esto. ¿Para qué? Hoy es viernes a la noche. Es Chávez. Tenemos una invitada. Y si usted va a hacer el papel de Jack, tiene que ser convincente. Si no, mi hermano se va a dar cuenta. Esto va a ser una catástrofe. Sí, pero comprenda que yo no le puedo asegurar nada. ¿Qué trata esta película? Esta película trata el regreso de un exiliado político a la Argentina cuando se restituye la democracia. Que también eso fue un problema. Porque hay mucha gente que se fue, que tuvo la oportunidad de irse, algunos porque estuvieron avisados, amenazados, otros porque se dieron cuenta de cómo venía la mano, y después reconstituirse o volver, digamos, a su propia patria, a su propio país, y reinsertarse, digamos, no fue fácil. Porque también hubo un proceso de crítica a los que se exiliaron, ¿no? Es decir, se supone, hay algunas películas que marcan el reclamo de una cosa es bancártela acá y otra cosa es irte. Pero bueno, no podemos colocarnos en jueces porque los procesos se viven de una manera muy distinta, ¿no? Hay otras películas que, por ejemplo, Crónica de una fuga. De que sos terrorista tampoco me vas a decir nada. Señor, no pertenezco a ninguna agrupación política, se lo juro, por favor. Acá ya nos vamos de la década del 80 y de la década del 90. Con esto quiero decir lo siguiente, que la producción vinculada con hechos del proceso no fue una producción que se vuelca en forma instantánea ni rápida, como si hubiera una contención esperando al día siguiente que se restituyó la democracia de empezar a producir alocadamente contenidos Hay todo un proceso que incluso también, si lo vamos a mirar críticamente, tiene que ver de cómo se mueve la producción de cine, ¿no? Es decir, cómo presento yo temas que son difíciles, dolorosos, oscuros, cuando me voy alejando de ese proceso. Gallego. Está desapareciendo, Gallego.
No hay un cine que explícitamente genere contenido, vamos a decir, o historias explícitas para hacer una democracia. Hay un cine que desde la democracia lee un proceso en donde a partir de ese producto hay como un mostrar en distintas intensidades y con distintas historias de lo que se perdió, de lo que significó un proceso cuando la democracia estuvo ausente. Yo en los términos que planteaba Carlos con respecto a lo que el cine transmitía, digamos, de las consecuencias de la no democracia, lo vamos a decir de ese modo. Eso tiene el cine de los 80, ¿no? Y sobre todo el cine de Solanas o después le subiera, ¿no? Esa cuestión simbólica en lo que tiene que ver con la transición tan dura y tan compleja, ¿no? Tal cual, pero en el asesinato del Senado de la Nación hay un hecho histórico, concreto, digamos, que ocurrió y que está muy bueno para ver cómo los que de alguna manera defienden las leyes, lo democrático y además yo diría con mucha transparencia y con mucha pureza, ¿no? De alguna manera políticos que han en algún sentido desaparecidos. El Senado de la Nación corre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. No se preocupe, Hugo. Ya le vamos a bajar el copete. Y cuidado, para dejarlo bien claro, no es que uno diga que está en contra de la política, que eso es un discurso tremendamente peligroso. Pero lo que no significa que la calidad de los políticos estén a la altura de lo que significa hacer política. Bueno, en el asesinato del Senado de la Nación tenemos un caso. Estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad en presencia del problema ganadero asombra y entristece. Y así solo me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme. Hay una película que a mí me llamó la atención, no sé si ustedes la vieron, en el año 2017, estamos hablando de ayer nomás, que se llama Zama, de Lucrecia Martel. Don Diego de Zama. ¿A dónde espera ser trasladado? A la ciudad de Lerma. Mirón. No hay noticias para mí. No, todavía. Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin mi cuña Porto. Diego, ¿qué te han hecho? Eso también es el antecedente de lo que no es democracia. Quiero decir esto. A lo que estamos hablando se puede agregar Garaje Olimpo, que no la quiero olvidar. ¿Nombre? María Fabiani. ¿Nombre de guerra? Está también Infancia Clandestina, hijo de militantes guerrilleros, en donde participa de los debates y de las vicisitudes que sufre ese grupo en el entorno familiar. Yo soy quien vos crees que soy, pero diferente. No entiendo nada de lo que decís, pero sos lindo igual. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. E que passou com o Mundial de Futebol, Ernesto? É melhor não falarmos sobre futebol. Não te queda outra, não? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro. Acá están matando gente todos los días. Kamchatka muestra cómo uno se tiene que exiliar dentro del propio país, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado. Y cambié de casa, de colegio y de nombre, para ser yo mismo. Son películas en donde también se ve de cómo la niñez construye su imaginario en una época difícil. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. Acá
Acá lo importante es hacer esto, ¿no? Por eso es tan apasionante el tema del cine. No solamente abordarlo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista cultural. Ahora, para ir cerrando, preguntarte cuál crees que es la principal conquista de la democracia, de esta democracia que cumple 40 años, y también la principal deuda. Si vos me decís qué fue lo que mejor dejó como un signo ineludible que a mí me enorgullece de ser argentino, es el tema del juicio a los comandantes. Porque esto es una cosa inédita y es un ejemplo para el mundo. Era absolutamente impensable para los que teníamos cierta militancia y pensamos que ese poder no iba a ser jamás destruido y que muchas cosas iban a terminar en Argentina sin culpables. Eso es para mí lo que ha sacado del juego definitivamente en la Argentina a los militares como un factor de poder que puedan, digamos, querer arrebatar la democracia como lo fue en su momento. Aparecen otros poderes. En la Argentina están clarísimos cuáles son. Siempre con el poder económico detrás. Vamos a decirlo bien claramente, ¿no? De manera que yo diría que hay que repensar incluso la democracia. Porque hay un debilitamiento de lo que podemos llamar la representatividad y porque hay un montón de desafíos que antes no estaban. Hay mucha gente que la pasa mal. Hay mucha vulnerabilidad, hay mucha pobreza, hay mucha discriminación, hay mucha marginación y yo creo que hay cierta hipocresía en el ciudadano cuando la responsabilidad se la tira solamente a los políticos y no tuvo una acción política. Y acá quiero hacer una diferencia. Todo lo que llevó a la dictadura fue justamente la militancia que hubo en la década del 70 por parte de los jóvenes. Se entendía la política digamos, como algo que había que militar, ¿no? Y la historia juzgará si el camino de la violencia fue el más adecuado o no. A veces eso se distorsiona mucho, es un tiempo que hay que estudiar todavía. Pero ahora la militancia es la militancia de ciudadanía. Es decir, ser ciudadano es ser un ser político, de acción permanente. Y tiene que estar, de alguna manera, emancipado hasta de la propia política, para decirlo de alguna manera. Esto significa que, en primer lugar, hoy sabemos que hay un poder que es muy importante, que son los medios de comunicación, en donde tenemos que aprender por dónde pasa el poder, qué es el poder. Es decir, entender lo que significa pueblo, entender lo que significa vulnerabilidad, entender lo que significa discriminación. Es decir, tenemos que prepararnos como ciudadanos y aunque esto pueda resultar un poco idealista o romántico, bueno, yo creo que si no hay una ciudadanía fuerte, la democracia la perdemos. Ya que estábamos con el cine, no tiene el TEN feliz, tiene un final abierto. Y es un final que somos nosotros los responsables de cerrarlo. No es el otro el responsable de cerrarlo, somos nosotros. Un nosotros colectivo estoy hablando, ¿no? En donde justamente está integrado el otro. Bueno, yo creo que toda la fuerza que se hace desde la formación de jóvenes en las universidades tiene que ir para ese lado. Es decir, no es ir, digamos, para la izquierda o para la derecha, más allá después que cada uno entienda de que eso se resuelve desde una postura política. La democracia, es decir, no tiene ideología, por decirlo de alguna manera, pero sí es utilizada por la ideología, que es otra cosa. Y el cine puede ayudar a tener esa mirada. Sí, total, sobre todo para la construcción del nosotros, ¿no? Y no tanto del otro, ¿no? Y ser al menos una vez nosotros, decía Eladia Blasquez. Bueno, me parece que tal cual. Bueno, Carlos, mil gracias. No, yo creo que la clave de salida, aunque pueda parecer un poco ingenuo, solamente de la educación se pueden cambiar las cosas. O sea que hay que cambiar el eje de la educación para nosotros. Para nosotros es la educomunicación, que pasa básicamente por los postulados de Freire, que mucho se predicó de Paulo Freire en América Latina, pero después se dejó. Se habla mucho de Paulo Freire, pero no se practica Paulo Freire. Bueno, vos lo traes a Paulo Freire y él hablaba justamente de que la educación no transforma el mundo, sino que forma a quienes van a transformar el mundo. Tal cual. ¿No? Ahí está el nosotros. Es por ahí, la clave está ahí. La clave está ahí. Quiero que sepas algo. Conozco gente peligrosa en todo el país. Muy peligrosa. Déjame ir ya. Algún día vas a andar tranquilo por la calle y te va a pisar un auto, te vas a caer debajo de un tren. ¿Pero por qué me tratas así?
Yo todos los meses pago los impuestos de lo que sale tu sueldo. Y mirá cómo me hablas. Siempre con esa cara de malo. Relajá un poco, hermano. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Nada, agradecerte. Fue y es un placer escucharte y la forma también con la que trabajás el cine, la educación y tu rol desde Signes. Yo les quiero agradecer a ustedes porque todo espacio de comunicación es un ejercicio de democracia. Y ojalá que los destinatarios que escuchen esto, les quiero mandar un mensaje a los jóvenes. Yo soy viejo, pero hay una cosa que me sostiene mucho y le agradezco a la vida. Yo no discuto más con gente grande, porque la gente grande es difícil de cambiar. En realidad con la gente grande que me junto son los con los que pensamos de sacar cosas, ideas para adelante. Y nuestros actores de trabajo son los jóvenes. Tenemos un movimiento joven bastante grande en la organización y es ahí donde yo veo la salida. Entonces, si hay jóvenes escuchando esto, que entiendan de que ellos son los actores verdaderos del cambio. Hay que hacer un proceso de deconstrucción de muchas cosas que dejaron los adultos, que no son buenas, tomar lo bueno que dejaron, pero a su vez resignificarlo desde la juventud de hoy. Y prepararse para un mundo que es difícil y no dejarse estar. Muy bien. ¡Viva la democracia! Viva. Absolutamente. Bueno. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. 40 años de democracia, un espacio de reflexión y conmemoración por los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país.